Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. El titular de hoy dice, 30 de enero de 2026, la impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Sí, lo han oído bien y sabemos que esto va a generar mucha conversación, así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos sobre esta noticia que está sacudiendo el mundo del espectáculo. Si les gusta estar al día de las últimas novedades y les encanta el drama, no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse nada. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros, y hoy, el tema promete ser uno de esos que dan para hablar durante días. Pero, ¿qué es exactamente esta noticia que ha pillado a todo el mundo por sorpresa? Para aquellos que no estén al día, Mert y Afra son dos figuras muy conocidas, y su relación siempre ha estado bajo el microscopio público. Han sido pareja durante un tiempo, y aunque a veces han tenido sus altibajos, la mayoría pensábamos que estaban consolidando su futuro. Sin embargo, parece que el futuro les tenía reservada una sorpresa mayúscula, y no precisamente una de las que se esperan. El 30 de enero de 2026, aparentemente se produjo un giro de los acontecimientos que nadie vio venir. Los rumores, las especulaciones y las informaciones que han empezado a circular son de todo tipo, y aquí vamos a intentar poner un poco de orden y contarles lo que se está diciendo. La sorpresa, según las primeras filtraciones y los comentarios que ya inundan las redes sociales, no es precisamente sobre una boda o un nuevo proyecto juntos, que serían noticias emocionantes pero esperadas. No parece ser algo mucho más inesperado. Hablamos de un quiebre, de una separación, pero no una cualquiera. Los detalles son escasos, pero las palabras que se están utilizando para describir la situación son fuertes, inesperada, drástica, un shock. Imaginen estar viviendo su día a día, pensando que todo va bien, y de repente, ¡bam!, llega una noticia que cambia las reglas del juego por completo. Eso es lo que parece haber sucedido con Mert y Afra. Las fuentes, aunque aún no oficiales en su totalidad, apuntan a que la ruptura ha sido súbita y, hasta donde se sabe, sin un previo aviso o una señal clara para el público, que los ha seguido de cerca. Recordemos que Mert y Afra han compartido muchos momentos públicos, desde eventos de alfombra roja hasta publicaciones en redes sociales que transmitían una imagen de complicidad y amor. Por eso, la noticia de una separación, y más aún si se describe como impactante, choca frontalmente con la percepción que muchos tenían de su relación. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que suelen ser los motivos de rupturas en el mundo del espectáculo. ¿Fue algo relacionado con sus carreras? A veces las presiones profesionales, los proyectos en solitario, o incluso la distancia que generan las filmaciones o giras pueden poner a prueba una relación. ¿O quizás se trata de algo más personal? Los problemas de comunicación, las diferencias irreconciliables, o incluso la aparición de terceros son siempre posibilidades, aunque no tengamos ninguna prueba que las respalde en este momento. Lo que sí es seguro es que el silencio oficial de los protagonistas añade un velo de misterio que solo aviva las llamas de la especulación. Los fans, por supuesto, ya están divididos. Algunos están devastados, no pueden creer que su pareja favorita haya tomado caminos separados. Otros, quizás más escépticos, sospechan que esto podría ser una estrategia o que la verdad es más compleja de lo que parece. Las redes sociales están que arden con teorías y cada comentario, cada me gusta a una publicación antigua, es analizado al milímetro para intentar descifrar lo que ha ocurrido. Este tipo de atención mediática, aunque comprensible dada la popularidad de Mert y Afra, también puede ser una carga pesada en momentos de crisis personal. Es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de las publicaciones en Instagram y de las entrevistas, hay personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. Aunque nosotros como espectadores y seguidores, sintamos que conocemos a los personajes públicos, la realidad de sus vidas privadas puede ser muy diferente. Por eso, aunque analicemos la noticia y busquemos respuestas, debemos hacerlo con respeto y sin caer en juicios o en la difusión de rumores infundados. Ahora mismo, la información oficial es escasa. Lo que tenemos son reportes de medios de comunicación, comentarios en redes sociales y, sobre todo, la reacción del público ante la noticia. El impacto que ha tenido esta información en las últimas horas es innegable. Las búsquedas sobre Mert y Afra se han disparado,
los foros de discusión están saturados, y los influencers y creadores de contenido, como nosotros, estamos intentando darles la mejor cobertura posible. ¿Podría tratarse de un malentendido? ¿Una noticia exagerada? En el mundo del entretenimiento, a veces las cosas no son lo que parecen. Sin embargo, el tono de las pocas declaraciones que han surgido, o más bien, las de fuentes cercanas, sugiere que la situación es seria. Se habla de decisiones difíciles y de etapas que se cierran. Esto, para una pareja tan mediática, no es algo que se tome a la ligera. La fecha 30 de enero de 2026 es clave. Esto nos dice que la noticia, o el evento que la desencadenó, ocurrió hace poco. Y como suele ocurrir en estos casos, la información tarda un poco en salir a la luz y en ser confirmada. La sorpresa que menciona el titular probablemente se refiere a la inmediatez de la noticia y a su impacto en la opinión pública. Si ellos estaban planeando anunciarlo de una manera, pero se filtró o se hizo público antes de tiempo, eso podría explicar la sensación de sorpresa generalizada. Nos preguntamos si habrá declaraciones oficiales pronto. Es muy probable que Mert y Afra emitan algún tipo de comunicado conjunto, o por separado, para aclarar la situación. Hasta entonces lo que tenemos es un mosaico de especulaciones, y nuestro trabajo aquí es ofrecerles la información disponible y ponerla en contexto. Hemos visto este tipo de noticias antes en el mundo del espectáculo, donde relaciones que parecían sólidas terminan abruptamente. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferentes ambiciones, todo puede jugar un papel. Y a veces simplemente las personas cambian y sus caminos dejan de coincidir. Por ahora, lo que podemos decir es que la noticia es real, que ha impactado al público, y que estamos a la espera de más detalles. No hay confirmación de los motivos exactos, ni de las circunstancias precisas. Lo que sí sabemos es que Mert y Afra, dos nombres que suelen ser sinónimo de éxito y de interés público, ahora están en el centro de una noticia que los posiciona en un momento de cambio personal y público. Mantendremos un ojo atento a cualquier desarrollo. Les pedimos que mientras tanto se mantengan informados a través de fuentes fiables y que eviten caer en la propagación de rumores malintencionados. El respeto por las personas involucradas es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas. En resumen, la noticia de hoy, 30 de enero de 2026, sobre Mert y Afra es un verdadero shock para muchos. Lo que parecía una relación estable ha tomado un giro inesperado, y la información disponible sugiere una separación que ha sorprendido a propios y extraños. Aunque los detalles son escasos, el impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación es innegable. Estamos a la espera de declaraciones oficiales, pero por ahora, solo podemos especular sobre las razones detrás de esta impactante noticia. Y hasta aquí nuestra cobertura de hoy. Ha sido una noticia sorprendente y sabemos que tienen muchas opiniones al respecto. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren estar al día de las noticias más impactantes, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también sigan a Mert y Afra, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta pronto.